Descubrí la traición de mi esposa y el encubrimiento de mis hijas mayores. Hola, me llamo Mark Mellor, tengo 45 años, soy militar del ejército de los Estados Unidos desde hace más de 20 años. Y si tuviera que describir cómo se sintió saber que mi amada esposa Sara me engañaba, diría con toda certeza que una bala duele menos. Sara y yo nos conocimos en la universidad desde el primer año. No haré mucho énfasis en decir cómo nos relacionamos, solo diré que nos conocimos, nos enamoramos y nos comprometimos y nos casamos a la edad de 22 años. Sara y yo nos graduamos con honores de la universidad, los dos siendo muy buenos en nuestras materias. Sara se graduó en Finanzas y Administración de Empresas y yo en Ingeniería de Software. Siendo recién graduados y recién casados, los dos teníamos grandes expectativas y sueños. Sara quería ser una alta ejecutiva en una gran empresa, y por mi parte yo tenía mis objetivos muy claros. Yo me quería unir al ejército, quería entrar al colegio militar. Esto Sara y yo lo hablamos mucho porque sabíamos lo que implicaba que yo fuera militar, ya que probablemente estaría ausente mucho tiempo. Pero Sara me apoyó y dijo que si era mi sueño no me detendría. Y así entré al colegio militar, donde estuve 4 años, y en esos años nacieron mis hijas Victoria y Lucy, y yo estaba realmente encantado que dos seres tan hermosos hubieran llegado a mi vida. Después de estar 4 años estudiando en colegio militar, me gradué con honores como oficial. Sara y mis padres y mis demás familiares estaban muy orgullosos de mí por haber cumplido unas de mis metas, y yo estaba realmente agradecido con ellos por haberme apoyado en ese tiempo. Pero bueno, volviendo más al presente, durante toda la mayoría de mi carrera militar yo me la pasé en bases debido a que estaba asignado al sector de defensa e inteligencia. Y aunque hubo ocasiones en las que tuve que ir a combate real, fueron muy pocas veces. Y mientras más pasaban los años, más subía de rango, hasta el punto que hace unos años me promovieron a capitán, y eso me hizo realmente feliz, y Sara también se alegró por mis logros. Durante todos estos años Sara y yo no las arreglamos para tener un buen matrimonio. A pesar de la distancia siempre tuvimos buena comunicación y siempre que estábamos juntos nos mostrábamos mucho amor y afecto, y yo intentaba estar lo mayormente posible en la vida de mis hijas, y realmente se podría decir que era un matrimonio sólido. Y en estos años Sara me dio 2 bendiciones más, un par de gemelas llamadas Damaris y Raquel, 2 niñas encantadoras de 12 años. En estos años Sara ha abonado su sueño de ser una gran ejecutiva en una empresa, tuvo trabajos ocasionales pero se dedicó más a la crianza de nuestras hijas, y después de un tiempo, consiguió un trabajo en la universidad de donde nos graduamos. Olvidé mencionar que la universidad de donde nos graduamos es de las más renombradas del país y tiene un buen prestigio. Y después de trabajar por más de 10 años en esa universidad, y hace 2 años Sara logró obtener el puesto de subdirectora, lo cual la puso muy feliz y yo celebré con ella, ya que en esa universidad se paga muy bien. Pero bueno, en ese tiempo yo estaba desplegado en Inglaterra y después de buenos resultados me ascendieron a capitán teniente, y cuando eso pasó yo le pedí a mi general que si me podría transferir a una de las bases en Estados Unidos, porque sentía que ya había estado lo suficientemente lejos de mi familia y ahora quería estar más cerca. Pero mi general me decía que no pidiera eso, porque quería enviarme como encargado a una base en Alemania, y me pedía que reconsiderara mi petición, pero yo le dije que no porque sentía que ya era tiempo de volver con mi familia y si no podía ser transferido simplemente me daría de baja. Pero mi general de mala gana dijo que estaba bien, que hablaría con los altos mandos por mí para ver si había un lugar. Y por haber sido ascendido mi general dijo que me daba permiso de volver 2 semanas antes a mi casa como regalo, y que cuando en unas semanas que él volviera a Estados Unidos me harían una celebración por mi ascenso. Y sin perder mucho el tiempo me preparé para irme, ya que tenía casi 6 meses sin ver a mi familia. Después de un viaje de más de 10 horas logré llegar a casa. Cuando llegué era de noche, eran las 2 de la mañana. No quise mencionar nada a mi familia sobre que volvía porque quería que fuera una sorpresa. Cuando llegué a mi casa recordé que hace unos días Sara dijo que estaría sola porque las gemelas están en casa de mis padres porque les gustaba estar ahí y las mayores casi siempre se la pasan con sus amigas de la universidad. Cuando entré a la casa vi que la alarma del sistema de seguridad estaba apagado y eso me desconcertó un poco, y pensé que tal vez lo había hecho Sara. Y después de entrar pude ver en comedor 2 copas y en el respaldo de una silla había un saco de hombre. Analizando la situación rápido subí a la recámara principal y lo que pude ver fue a Sara acostada totalmente desnuda al lado de un hombre. Aunque estaba oscuro los podía ver muy claramente. Pude reconocer al hombre que estaba con Sara, era Matthew Brown.
El director de la universidad donde trabaja Sara. Conocí bien a este hombre muchas veces. Él y su esposa Abigail vinieron a cenar a nuestros casa, ya que él y su esposa ambos eran compañeros de trabajo de Sara. Me pregunté si su esposa sabía algo de esto. Después de verlos por un tiempo pude ver que los dos dormían muy plácidamente y sintiendo una gama de emociones muy intensas y un dolor horrible en mi pecho. Logré controlar el deseo y deshacerme de los pensamientos donde aventaba al amante de Sara por la ventana del segundo piso. Y simplemente saqué mi celular y sin hacer ruido les tomé dos fotos y bajé a la cocina. Y mientras estaba en la cocina mis pensamientos y mi corazón ardían en furia y recordé mi entrenamiento en la academia militar sobre cómo afrontar las situaciones con seriedad y no dejarse llevar por las emociones ni que lo controlarán, y así lo hice, y después de un rato de respirar logré calmarme y pensar mejor. Y entendí que mi matrimonio con Sara estaba totalmente acabado, porque aun cuando Sara me pida de rodillas que le dé una oportunidad jamás se la daré, porque una infidelidad es algo que nunca podría dejar pasar. Y después de estar un rato pensando en mi cocina recordé el sistema de seguridad de mi casa, y si habían pasado más cosas en mi casa ese sistema lo había guardado todo, ya que aunque estaba apagado seguí grabando, ya que así lo programé yo, después de un robot. Entonces enlacé el sistema de seguridad con mi celular y mi laptop para así ver todo lo que pasó mientras yo no estaba y lo que podría seguir pasando. Y planeaba irme sin dejar rastro, pero decidí que jugaría con Sara, y entonces saqué la leche del refrigerador y me serví un vaso, ya que a mí me gusta tomar vasos de leche por la noche y Sara sabe eso. Y entonces coloqué el vaso en medio de las dos copas y también encendí a propósito el sistema de seguridad para que Sara lo viera, y entonces salí de ahí dirigiéndome a un hotel, donde me proponía dormir porque estaba realmente cansado del viaje, aunque sabía que era imposible poder dormir bien, intentaría descansar lo mejor que pudiera. Parte 2. Ya a la mañana siguiente, después de haber pasado una terrible noche donde apenas pude descansar, me propuse a ver todo el material que tenía guardado el sistema de seguridad, pero primero vería en vivo qué hacía Sara, y conectándome con mi laptop pude ver en directo todas las cámaras de mi casa. Yo había colocado cámaras en todas partes por mi casa, incluso en mi habitación, solo no lo hice en el cuarto de mis hijas. Entonces pude ver cómo Sara salía del cuarto usando solo una bata y se ponía a limpiar comedor, y vi cómo se quedó quieta al ver el vaso donde había tomado leche en medio de las copas y se quedándose pensativa por un tiempo. Después tomó todo y lo puso en el fregadero y se puso a hacer el desayuno. Después de un rato bajó Mathieu y cuando llegó a donde estaba Sara le dio una nalgada y un beso y Sara le respondió y por un tiempo se quedaron besándose apasionadamente. Recordé que Sara y yo teníamos mucho tiempo que nos besamos así. Entonces terminando el beso Sara le preguntó a Mathieu si había tomado un vaso de leche anoche, y él le contestó no lo recuerdo, tal vez lo hice, es que ayer nos embriagamos mucho, ¿no recuerdas? Entonces Mathieu tomó a Sara y la volvió a empezar a besar y le comentó a Sara si lo quería hacer una vez más antes de irse, pero Sara le respondió que no porque mis hijas estaban a punto de llegar. Y entonces Sara le dijo desayuna rápido para que te vayas, y después de desayunar Mathieu se fue no sin antes despedirse con otro beso apasionado de Sara. Cuando Sara lo despidió en la puerta pudo ver que el sistema de seguridad seguía prendido y lo intentó apagar, pero le cambié la contraseña para que no pudiera hacerlo, y cuando vio que no se apagaba se empezó a enojar y así lo dejó, y después un rato pude ver que llegaron mis hijas mayores y pensé vienen con su madre sin saber lo que estaba haciendo. Pero entonces mi hija mayor Victoria preguntó ¿ya se fue Mathieu mamá? A lo que Sara respondió sí hace rato. Entonces Sara les preguntó a mis hijas oigan de casualidad no vinieron ayer en la noche, y mis dos hijas respondieron que no, y después mi hija Lucy preguntó si había pasado algo, pero Sara dijo que no era nada. Y entonces mis hijas empezaron a bromear con su madre diciéndole cómo le había ido con Mathieu. Cuando empezó a oír ver todo esto no me lo podía creer. Para mi dolor adicional, descubrí que mis hijas mayores sabían de la aventura de su madre. Y empecé a sentir como mi corazón se quebraba en pedazos adentro de mí, y mi dolor era tan fuerte al saber que mis hijas sabían de la aventura de su madre y nunca me dijeron nada, y más que eso parecía que lo consentían. Entonces antes de darme cuenta las lágrimas esperaron a correr por mi cara. Si alguien te dice que un militar no siente nada te está mintiendo, ya que solo nos entrenan para tener las emociones bajo control y no entrar en crisis en las situaciones. Pero aún así el entrenamiento no te libra de los dolores infernales como los que yo estoy sintiendo en este momento. Después de un rato de derramar lágrimas, me encontré enfrentando la dolorosa realidad de un matrimonio roto y una familia fracturada.
Aunque tenía el corazón destrozado por la traición de aquellos en quienes más confiaba, decidí salir de esto optando por el camino de la autoconservación y la dignidad. No quería un escándalo ni nada, simplemente quería deshacerme de estos problemas rápido, o eso pensaba, hasta que seguí oyendo la conversación de mis hijas con Sara. Puede oír como mi hija Victoria le preguntó a su madre: ¿te sigues cuidando, verdad, para que no vuelvas a cometer el error de quedarte embarazada de nuevo? Cuando escuché eso me estremecí totalmente, no podía creer que Sara se hubiera embarazado. Entonces Sara respondió: no te preocupes, desde aquella vez yo y Mathieu hemos usado más protección de lo inusual, aunque él no le gustó al final entendió, porque no queríamos tener un hijo a nuestra edad, y también porque eso destruiría nuestros matrimonios. Entonces mi hija Lucy comentó: bueno, a mí sí me hubiera gustado tener un hermanito. Eso hizo que las tres mujeres se rieran. Después de escuchar todo esto, ahora sí quería venganza, dejé atrás todo autocontrol y conservación y decidí que le haría sentir todas las consecuencias de sus actos a Sara, y sobre mis hijas mayores con todo el dolor de mi corazón decidí que ya no estarían incluidas en mis planes de vida futuros. Siendo de la milicia tenía muchos contactos y decidí hablarle a un amigo que antes fue militar y ahora es abogado. Saludándonos y poniendo a cuentas le expliqué la situación, y él dijo que lamentaba lo que estaba pasando y me pidió que le diera toda la información y dijo que a más tardar en 2 semanas los papeles de divorcio estarían listos y nos despedimos. Entonces me propuse a ver todas las grabaciones para ver si podía averiguar cuándo empezó todo esto, y pude ver que Sara tenía un poco más de 1 año trayendo a Mathieu a la casa, pero no podría afirmar que en ese tiempo empezó su aventura porque cuando empezaron a venir a la casa ya se miraban muy cariñosos. Pero sí pude ver que la primera vez que Sara trajo a Mathieu a nuestra recámara se miraba un poco culpable, y Mathieu le dijo que no tenían que hacer esto aquí si no quería. Pero Sara respondió que era mejor aquí porque no se podía arriesgar a que los volvieran a ver estar juntos otra vez. Y cuando vi eso pensé: bueno, Sara, parece que me dejaste hace tiempo y yo no me di cuenta, y mientras más ojeaba en los videos, pude ver que mis hijas mayores casi de inmediato se dieron cuenta que Sara tenía una aventura y en vez de recriminarle por su actuar le dijeron que respetaban su decisión y que no dirían nada. Después vi más conversación entre mis hijas y Sara y podía ver cómo mi hija Victoria le decía a Sara que Mathieu era un buen partido y que a pesar de tener 50 años se miraba muy bien y que a pesar de que estaba casado, muchas mujeres querían con él y BLE pidió a Sara que lo cuidara para que no se lo fueran a quitar. Y mientras más videos miraba vi que mis hijas eran el sistema de apoyo de Sara en esta aventura, ya que le daban consejos y le decían que probar algo nuevo no hacía daño y que no estaba rompiendo ninguna regla. Y mi hija Lucy dijo que probablemente yo también hice trampa varias veces mientras estaba fuera porque para un hombre aguantarse las ganas es más difícil, y Victoria apoyó el comentario de Lucy. Y me puse a pensar cuándo fue que estas niñas se descarrilaron tanto. Ver todo esto aparte del dolor infernal me hizo sentir asqueado, porque me di cuenta que al hogar que quería volver ya no estaba. Porque mi esposa está con otro y las niñas de papá ya no existen. Después de ver esos videos sentí que ya tenía suficiente, y me di cuenta que ya era casi de noche otra vez y entonces me propuse a descansar para empezar a moverme mañana. Al día siguiente me levanté temprano con un objetivo en mente: mantener lo poco que quedaba de mi familia. Entonces me dirigí a casa de mis padres y cuando llegué mis hijas gemelas que estaban ahí se alegraron al verme y rápido vinieron corriendo hacia mí y me abrazaron, y después mis padres también hicieron lo mismo. Entrando en la casa mis padres me preguntaron cuándo había regresado y yo les contesté que hace 2 días, y mis hijas me preguntaron si ya le había dicho a su mamá o era una sorpresa. Entonces les dije: la sorpresa me la llevé yo. Todos se me quedaron viendo y mi madre preguntó: ¿a qué te refieres? Entonces decidí decirles lo que había descubierto a todos, porque mis padres siempre han sido mi centro de apoyo y siempre han estado ahí para mí, y sobre mis hijas decidí que ellas merecían saber la verdad. Y mis padres se sorprendieron mucho y se llevaron la mano a la boca y mis hijas empezaron a sollozar y pude ver que al principio no me creyeron, pero después de les enseñé una foto de ellos ahora sí lloraron muy fuerte, y entonces las abracé diciendo que se relajaran por yo estaba aquí y eso hizo que se calmaran un poco. Y después de un rato mi padre me preguntó qué vas a hacer aparte de lo obvio y yo le dije: exponer a Sara irme de aquí con mis hijas. Entonces le pregunté a Damaris Warrakau si querían venirse conmigo a un lugar nuevo y las dos dijeron que sí, que querían estar conmigo y no con su mamá. Entonces les pedí a todos que no dijeran nada porque en unos días le daría una sorpresa a Sara, y les pedí a mis padres si podía quedarme aquí con ellos y ellos dijeron que estaba bien. Parte 3.
Después de estar varios días en la casa sobrellevando todo y consolando a mis hijas, ¿por qué realmente les afectó saber que nuestra familia estaba roto y no tenía solución? En esos días vino mi cuñada Siri, hermana menor de Sara, vino a mis hijas ya que ella era muy unida a ellas y se alegró al verme, pero viendo mi cara y el estado de ánimo de mis hijas me preguntó si algo estaba mal. Entonces decidí contarle lo que pasó porque ella siempre ha sido una persona muy íntegra y reservada, y cuando terminé de decir todo ella solo mantuvo la cabeza agacha y le empezaron a salir lágrimas y entonces le pregunté ¿ya lo sabías? Y ella asintió y dijo que sí, pero que no sabía que Sara seguía con su aventura, y le pregunté a qué se refería y Siri dijo que hace más de un año sorprendió a Sara saliendo de un hotel con el director de su universidad, pero Sara le suplicó que por favor no me dijera nada porque esto solo había sido una vez, que había sido un error y que ya no lo volvería a hacer. Pero ahora dices que aún sigue con ese hombre y no me lo puedo creer, y entonces abracé a Siri y le dije que estaba bien, que no era su culpa y que no la culpaba de nada. Siri me preguntó qué iba a hacer y le dije que no más a tardar en unos días todo se solucionaría. Todos estos días Sara me ha estado enviando mensajes de texto preguntándome cómo estoy, ya que esto solía hacerlo a diario, pero a todo lo que ella me enviaba yo solo le decía sí. Con el paso de los días eso la empezó a molestar y me pregunta qué me ocurría, pero yo le seguí contestando sí, y dejo de enviar mensajes. En estos días saqué todo el dinero que tenía en mi cuenta personal y lo transferí a otro lugar, ya que Sara y yo teníamos cuentas separadas y una conjunta, y de la conjunta solo saqué mi parte esperando que Sara no se diera. Después de unos días, cuando era viernes, mi amigo el abogado me dijo que los papeles de divorcio estarían listos el lunes y me preguntó que dónde quería que fuera notificada. Le dije la notificará en la universidad, y mi amigo dijo que así lo haría. Después de terminar la llamada con mi amigo rápidamente me entró otra y cuando contesté vi que era mi general. Me llamó para decirme que ya estaba de vuelta y que el domingo él y los muchachos me harían una fiesta en su casa por mi ascenso y me dijo que trajera a toda mi familia. Y antes de que pudiera decir algo más interrumpí y le conté todo lo que había pasado y él dijo que lo lamentaba. Entonces le pregunté que si aún seguía vacante ese puesto en Alemania y él respondió que sí, y entonces le dije que si aceptaba ser transferido y el general dijo que estaba bien, que prepararía todo y que me esperaba en la fiesta. Cuando supe que tendría una fiesta le pedí a mi cuñada Siri si quería ser mi acompañante y ella al principio no quería porque no quería causar más controversias en mi matrimonio, y yo solo le respondí que yo ya no tenía matrimonio. Y entonces aceptó venir conmigo. Cuando les dije a mis hijas de la fiesta no estaban muy felices. Cuando les dije que era porque me habían dado un ascenso se alegraron mucho y me abrazaron y dijeron que yo su orgullo. Y me alegro saber que aún existían las niñas de papá. Cuando fue el día de la fiesta me vestí lo mejor que pude y mis hijas hicieron lo mismo y se miraban realmente hermosas. Pero mi sorpresa vino cuando llegó mi cuñada, ya que tenía un vestido azul muy bonito, nada revelador ya que ella siempre ha sido muy reservada y se miraba realmente bien. Y la fiesta estuvo muy bien y a pesar de todo pude pasar un buen momento con mis hijas y cuñada, y como la fiesta no duró tanto pudimos volver a casa temprano. Cuando estábamos en la casa mis hijas me enseñaron una publicación en las redes sociales que me habían hecho, donde me dedicaban unas palabras diciendo que era un padre asombroso que sigue cumpliendo sus sueños y que logró ser ascendido a capitán teniente. Podía ver cómo varios de mis otros familiares y varios amigos comentaban dándome felicitaciones, incluso pude ver 2 comentarios de mis hijas mayores preguntando que dónde fue eso y por qué nadie les dijo. Y casi al instante de ver eso me llegó un mensaje de Sara con una foto donde salimos yo, mi cuñada y mis hijas abrazado y decía ¿qué significa esto? Porque me dijiste que ya habías vuelto, pero yo solo le respondí sí, y entonces Sara dijo lo sabes todo, ¿verdad? Le respondí sí Sara, lo sé todo. Cuando envié eso casi al instante empezó a sonar mi celular y mis hijas me preguntaron que si era su madre, pero yo les dije que no se preocuparan porque no les iba a contestar. Y por mucho tiempo mi celular estuvo sonando y no solo recibí llamadas de Sara, sino también de mis hijas mayores, pero no contesté ninguna y pensé que la cosa acabaría ahí. Pero después empecé a escuchar gritos desde el cuarto de las niñas y fui rápido a ver y pude ver a mi hija Damaris insultando por el teléfono a su mamá diciéndole que era una traidora a ella junto con sus hermanas Victoria y Lucy. Entonces abracé a mi hija y tomé el teléfono y dije no vuelvas a llamar a las niñas. Entonces Sara respondió que le dijiste a las niñas porque las pudiste en mi contra. Porque no pudiste venir a hablar conmigo. Entonces le respondí sí fui a hablar contigo pero tú estabas durmiendo muy plácidamente con tu amante. Cuando dije eso Sara guardó silencio por un momento y después dijo espera por favor déjame explicarte, pero no queriendo oírla más terminé la llamada.
Y les dije a mis hijas que por favor no contestaran ninguna llamada y ellas dijeron que así lo iban a hacer. Cuando estuve solo en mi cuarto me puse a checar las cámaras de seguridad de mi casa y pude ver cómo Sara estaba llorando en la sala mientras mis hijas Lucy y Victoria la consolaban. Y Sara decía Matt nunca me va a perdonar y mis hijas le decían si lo hará mamá solo dale tiempo. Y cuando vi eso pensé ustedes no cambian verdad y terminé de ver las cámaras. Al día siguiente mi amigo el abogado me dijo que Sara había sido notificada y que había armado un escándalo porque no se lo podía creer. Y me dijo que si Sara pedía reunirse no lo hiciera sin que él estuviera presente entonces terminamos la llamada despidiéndonos. Y entonces después de un rato escuché que alguien tocaba la puerta muy fuertemente y cuando abrí me sorprendí al ver a Sara y a mis dos hijas mayores. Entonces Sara empezó a decir ¿por qué te quieres divorciar de mí sin antes dejar que te explique? Le respondí tu explicación ya no importa y Sara dijo sé que no me vas a creer pero yo aún te amo a ti y mi relación con él solo fue algo físico y te juro que nada más. Y Sara empezó a decir todo tipo de cosas para justificarse, a lo que yo solo me limité a responder sí. Entonces Sara se puso a llorar y dijo está bien lo hice porque me sentía sola triste y vacía y cuando estaba con él llenaba esa parte vacía de mí. Y le respondí yo creo que él te llenaba otra cosa cuando dije eso Sara se puso a llorar. Entonces mi hija Victoria intervino a favor de su madre diciendo papá todos estos años hemos visto a mamá muy triste cada vez que tú te ibas y desde que empezó a tener una relación con Mattie la hemos visto más feliz que nunca. A lo que mi hija Lucy sintió con la cabeza diciendo que era cierto y entonces mi hija Lucy dijo papá dale una oportunidad más esto no puede acabar así y Sara dijo entre llanto por favor Matt debe haber una solución. Y le respondí la única solución que veo es que firmes los papeles y cada quien haga lo que le dé la gana y Sara dijo y Damaris y Raquel no piensas en ellas. Le respondí claro que sí por eso ellas se van a quedar conmigo y tú puedes quedarte con esas dos. Cuando dije eso pude ver cómo las miradas de Victoria y Lucy cambiaron de pasiva a agresiva. Entonces Victoria tomó a Sara y dijo vamos mamá papá ha cambiado. Cuando escuché eso no pude evitar reírme y dije ustedes qué son y qué hicieron con mis hijas. A lo que Lucy respondió crecimos papá qué lástima que nunca estuviste ahí para verlo como siempre, y así salieron de la propiedad. Cuando finalmente se fueron entré a la casa y vi que mis padres y mis hijas estaban ahí escuchando, y entonces mi madre vino y me abrazó y me dijo está bien hijo puedes llorar si quieres. Yo solo la abracé y le pregunté por qué el dolor es tan fuerte y ella solo dijo ya. Entonces mis dos hijas vinieron y también me abrazaron y se pusieron a llorar y entonces mis hijas dijeron cuando seamos grandes te juramos que nunca te vamos a tratar como Victoria y Lucy. Y yo las abracé y les besé la frente y les dije claro que no princesas. Y para resumirles la situación solo les diré que mi divorcio fue muy difícil pero no tan complicado. Ya que Sara quería jugar la carta de que Damaris y Raquel seguían siendo pequeñas y que necesitaban un hogar unido pero su plan no funcionó ya que yo logré quedarme con la custodia completa, ya que gracias a los videos del sistema de seguridad se pudo ver que todo el tiempo que Sara tuvo su aventura ella se deshacía de mis hijas enviándolas con mis padres para poder tener tiempo con su amante, y eso le jugó en contra y no pudo obtener la custodia compartida que era lo que ella quería. Y después pidió que fuéramos a consejería, pero solo fui 2 veces pero no cambió nada y después de 4 meses se finalizó nuestro matrimonio. En nuestro acuerdo de divorcio todo se divide a la mitad y no tengo pagar pensión ya que las niñas menores se quedaron conmigo. Y Victoria y Lucy ya son mayores de edad y no tengo responsabilidad con ellas y además Sara tiene un buen trabajo. Bueno tenía ya que resultó que Abigail la esposa de Mattie era más vengativa que yo. Cuando mi abogado le dio toda la información de la aventura de su marido le sacó copias a todo y se los mostró a todos en la universidad. Y cuando se supo todo Sara fue despedida junto con Mattie sin ningún tipo de compensación por violar una de las cláusulas de la universidad sobre no relacionarse entre ellos. Y sin trabajo y sin poder pagarme la mitad de la gran casa que teníamos a Sara no le quedó de otra que volver con sus padres y poner la casa en venta. Y sobre mis hijas Victoria y Lucy ellas fueron expulsadas de la universidad ya que descubrí por qué querían tanto a Mattie resulta que cuando reprobaban una materia Mattie usaba su influencia para mejorar sus calificaciones. Resultó que eran unas interesadas pero ahora ya no me sorprende nada de ellas. Y lo último que supe de ellas fue por un mensaje de Victoria lleno de odio donde decía que por mi culpa a ella su mamá y su hermana les estaba yendo tan mal que ahora tuvo que ponerse a trabajar en un supermercado. Y yo solo le respondí que te vaya y no supe más de ellas.
Y sobre mí pues ahora estoy en Alemania desde hace 9 meses con mis 2 hijas y aunque les tomó unos meses acoplarse pero el cambio tan drástico en su vida finalmente empezaron a ser amigos y se ven más felices de lo que se han visto en meses y supongo que se alegrarán más cuando sepan que su tía Siri por petición mía va a venir a quedarse una temporada con nosotros. Y si tienen curiosidad por saber cosas sobre Siri déjenme decirles que está soltera, nunca se ha casado y es menor que Sara por 10 años, y si se preguntan qué tipo de relación tenemos solo es la de cuñados. Y si habrá algo más en el futuro no lo sé, ahora que mis emociones finalmente se han asentado mi enfoque total está en el desarrollo físico y emocional de mis amadas hijas.